Continuamos en el reconocido empresario del país y también un reconocido político. Ya ha tenido la oportunidad de ocupar cargos de elección popular como regidor, como diputado. Ha sido candidato a alcalde dentro del Partido Liberal y ahora está proponiéndose como candidato a diputado dentro de este instituto político. Sin duda ha mantenido posiciones de manera permanente dentro del Partido Liberal en los momentos más complicados del partido. Se quedó en el bando de los que tienen un sentimiento, un compromiso, un deseo de que el Partido Liberal siga siendo una institución política fuerte, grande y que vuelva nuevamente al poder. Y precisamente es don Eliseo Castro el que me acompaña esta mañana. Un gusto saludarlo, don Eliseo. Igualmente, licenciado Javier, es un placer comparecer ante este importante medio de comunicación como lo es Xolutzat Sur, Canal 36, y aprovechar para saludar a todos y cada uno de sus televidentes en toda la República, y sé que también nos ven a nivel internacional. Le agradezco la invitación y en efecto, tal y como usted ya lo adelantó, hemos aceptado nuevamente trabajar para el Partido Liberal y ponerle ese granito de arena a la democracia de nuestro país, habiéndome previamente incorporado con el movimiento del abogado Yanni Rosenthal y aspirando a un cargo de elección popular como es llegar al Congreso Nacional como diputado, ubicado en la casilla número 3 de la planilla de Francisco Morazán, y atento también para seguir trabajando en pro de que el partido se fortalezca, porque hoy es cuando más necesita nuestro país de instituciones democráticas fuertes para lograr cambiar el orden de cosas que hasta hoy no han sido elegantemente positivas, ni en beneficio de la población, ni en beneficio del Estado de Honduras, máxime con las repercusiones que hemos tenido con el tema del COVID-19 durante el último año, agravado por las tormentas tropicales que vinieron a destrozar la infraestructura del país y a dañar a miles de familias hondureñas. Pero aún así, con estas adversidades, tal y como usted lo presentaba, estamos pues anuentes a hacerlo en el momento más difícil, tanto para el Partido Liberal como en el momento más crítico para nuestra querida Honduras. No ha sido fácil para el Partido Liberal los últimos años, don Eliseo. Si bien es cierto, el Partido Liberal ha sido un partido beligerante, pero sin duda lo ocurrido en el 2009 golpeó fuertemente a esta institución política centenaria y que ahora son ustedes los líderes que se han mantenido, que no se alejaron, que no descuidaron a la base, los que están tratando de levantar nuevamente el ánimo de esa fuerza política que fue considerada en su momento una de las más grandes de Centroamérica. Es correcto, licenciado Javier Aguilera, el Partido Liberal ha venido esperando un liderazgo desde hace ya varios años. Creo que desde el 2009 y que estamos a punto de arribar a los 12 años, nuestro instituto político ha estado carente de liderazgos que lo conduzcan a una victoria nacional en elecciones generales. Producto de ello ya perdimos 3 periodos de gobierno que han sido manejados por el Partido Nacional y hemos también permitido debilitar, yo diría que ya no para el presente, pero sí en el reciente pasado, la gran militancia y cantidad de seguidores con que contaba el Partido Liberal de Honduras. Pero en esta campaña se está dando un fenómeno bastante importante con la aparición de Yanni Rosenthal, ya que la gente venía consultando quién podrá ser el verdadero candidato a la presidencia de la República, hombre o mujer, que conduzca al Partido Liberal a una campaña competitiva en elecciones generales. Y el liberalismo estaba como ya desencantado y desilusionado respecto a esa posibilidad, pero cuando surge la aparición de
Gianni Rosenthal, pues aún los demás movimientos que estaban dentro del partido ya trabajando desde tiempo anterior, tuvieron que salir mucho más a la palestra pública para buscar a los liberales, mismos que ya se habían aglutinado alrededor de la figura de Gianni, ocupando hoy este movimiento liberal llanista, la primera posición de acuerdo a las encuestas y los diferentes sondeos de opinión pública. Claro, eso en un ensayo democrático interno no nos permite tampoco relajarnos y creer que la candidatura está ganada. Hay que seguir luchando, y yo desde acá quiero decirle a todo el liberalismo, incluidos los correligionarios de otros movimientos a lo interno del partido, que mantengamos esta expectativa de este ejercicio democrático para el próximo 14 de marzo como una fiesta cívica, y que no hagamos uso de la diatriba y el insulto entre correligionarios, porque a la población hondureña en general no le gusta que los políticos sigan peleando. Más bien debemos de ser ejemplo de armonía, de entendimiento y de acuerdos y yo diría iniciativas consensuadas en beneficio del país y de la sociedad, y que una vez llegando al proceso interno, cuando el electorado del Partido Liberal dirá quién es el candidato a la presidencia de la República que oficialmente representará al partido en noviembre de este mismo año, quiénes serán los candidatos a alcaldes y alcaldesas en los 298 municipios del país, y quiénes seremos los candidatos que oficialmente en cada departamento representemos las postulaciones para diputados en el Congreso Nacional. Dado esto, vamos a ir tratando de coincidir con la propuesta de Gianni Rosenthal en cuanto a la unidad del liberalismo, ahorita que vamos para internas, y que esta unidad debe de extenderse después a toda la clase política de Honduras después del 14 de marzo, para que una vez llegando a la presidencia de la República y logrando el Partido Liberal alcanzar, dirigir la nación, se logre esa armonía nacional, esa unidad que requiere toda la sociedad, porque el anhelo de entendimiento entre hondureños no debe ser solamente de un partido político, y de hecho lo es a nivel de toda la sociedad, independiente de la militancia política, independientemente también de la condición social o económica que ocupemos ciudadanos. Queremos paz, queremos entendimiento y queremos armonía entre hondureños para sacar adelante el país y para levantarnos de la postración económica en que nos encontramos y seguir haciendo frente común al tema de liberarnos o librarnos más bien de la pandemia que actualmente sufrimos, y que como nación lamentablemente en vías de desarrollo pues nos ha costado un poco más esta circunstancia difícil que estamos atravesando. Pero concluyendo con lo relacionado al Partido Liberal, tengo que decirle a mis correligionarios, aquí estamos, atentos para aceptar ese veredicto que se dé en las urnas el 14 de marzo, pero proponiéndonos como próximo diputado en el Congreso Nacional. Si el pueblo hondureño y si el Partido Liberal ahorita en internas dice que tenemos la capacidad y estamos preparados para legislar en beneficio del pueblo desde ese primer poder del Estado, y que estamos también solidarizados con la ciudadanía, pero sobre todo que si somos conocedores de la materia económica, social, política y administrativa del país, pues ahí están las urnas para que el 14 de marzo la gente pueda seleccionar bien a sus candidatos oficiales a los diversos cargos de elección popular, no solo en el Partido Liberal, sino que en los otros dos partidos, el Partido Libre y el Partido Nacional, que también van a internas. Ahora, sin duda importante señalar que si el liberalismo, porque lógicamente que esto es una contienda entre liberales, si el liberalismo no logra entender algo que usted ha dicho en este programa, si no entienden que no es atacándose como van a poder lograr, alguien puede lograr un puesto, alguien puede lograr salir de alcalde, de diputado, de candidato presidencial, pero puede llegar de nada le va a servir porque va a necesitar
del apoyo y del respaldo de aquellos que hoy puede estar ofendiendo. ¿Hasta qué punto la base del liberalismo ha entendido bien el mensaje? Y veo que la recepción que han hecho de Yanni, aún con todos los problemas que él tuvo en los Estados Unidos, ha sido de una aceptación sin importar lo que ocurrió allá, sino que aquí le han hecho otro tipo de valoraciones. ¿Cómo ha visto usted la base del liberalismo? Bueno, la base del liberalismo anhela la unidad partidaria después de la consulta interna. Yo escucho de repente, tal vez en acciones desesperadas de algunos líderes de mi partido, que a lo interno pretenden ganar una contienda de elecciones primarias en base al cuestionamiento constante en contra de otros precandidatos a la presidencia. Y yo diría que es una alternativa equivocada. La gente ya no quiere conflictos entre políticos ni en ningún sector de la población. Y si es a lo interno de un partido como el Partido Liberal, usted ya lo dijo, licenciado Javier Aguilera, un partido requiere del entendimiento de su militancia, de sus seguidores, de sus simpatizantes, pero también el entendimiento entre sus líderes para poder salir fuertes después de un proceso interno. Porque tal y como lo sueña no solamente el Partido Liberal a través del liderazgo de Yanni Rosenthal, sino que también lo anhela el pueblo hondureño, debemos de conformar una gran alianza democrática para defender al país. El país no puede seguir en las actuales circunstancias en que se encuentra, ni la sociedad hondureña tampoco puede seguir a la deriva sin respuesta en temas de la salud, sin medicinas, sin plazas de trabajo. Hay más de 2 millones de personas desocupadas, no tienen dónde ir diariamente a ejercer una labor en la que puedan llevar ingresos a su familia y particularmente a su bolsillo. El país destrozado por los fenómenos naturales, pero más también empobrecido por las malas gestiones de los últimos gobiernos, y que para muestra un botón, ahí ocupamos una de las primeras posiciones como nación empobrecida a nivel latinoamericano. A muchos no les gusta que se señale específicamente esto, pero eso es Honduras en este momento. Un país que, siendo rico en recursos, teniendo condiciones naturales para el desarrollo del turismo, para el incentivo en la producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, somos un país pobre. Pero podemos levantarnos, y si todos estamos unidos frente a estos fenómenos y también seguimos dándole paso a la democracia, porque es por lo menos el elemento social que le queda al pueblo para tratar de vivir en paz y en armonía, y que cada quien trabaje en lo propio para alcanzar el anhelado propósito de prosperidad que todos soñamos. Y de esta forma, pues, que el Partido Liberal pueda repuntar como un partido en crecimiento durante este proceso interno del próximo 14 de marzo y pueda constituirse en el partido que, como punta de lanza, pueda hacer alianza con los demás institutos políticos y hacerle frente al partido en el poder para cambiar las autoridades, para que el país tome un rumbo de crecimiento económico, de búsqueda de desarrollo en todos sus ámbitos, para que se rescate la credibilidad a nivel internacional y que venga la inversión extranjera para generar empleo y para crear riqueza en beneficio de Honduras, para que se consolide la institucionalidad, para que la seguridad jurídica aparezca y que hayan reglas claras para la inversión, y para que también la seguridad social tenga una respuesta y que no sigan los hondureños saliendo o huyendo de nuestro querido país, Honduras, en caravanas, y que a nivel internacional no podemos esconder esta vergüenza internacional cuando la gente en el extranjero dice: vienen los ciudadanos hondureños huyendo del hambre, de la pobreza, huyendo de la persecución, aunque en el fondo no sea tanto o tan en relieve esos señalamientos, pero allá así nos ven, porque estamos emulando lo que muchos países africanos han venido haciendo durante décadas,
producto también de circunstancias sociales adversas en sus respectivos países. Eso hay que tratar de contrarrestarlo en nuestra querida Honduras en base al liderazgo de autoridades que logren tener a sus ciudadanos en paz, que ya no hayan tomas de carreteras, que no hayan tomas de ciudades, que eso detiene el desarrollo económico por descontento de sectores de la población o de organizaciones profesionales o quizás segmentos sociales que al ver la crisis o su descontento frente a los diferentes temas proceden a ese tipo de iniciativas. Entonces, hablando de esa unidad y hablando de esa posibilidad que pueda haber un liderazgo interpartidario después de internas, el abogado Yanni Rosenthal habla mucho de esa unidad y entendimiento que debe de haber entre liberales ahorita en internas para también alcanzar a través de ese buen ejemplo de unidad, la unidad del pueblo hondureño en un corto y mediano plazo. Es fácil entender que hay intranquilidad en el pueblo hondureño por la clase política. Usted es un político experimentado y eso hay que paladinamente reconocerlo. No es un político de los que ha llegado a aprovecharse del poder. Usted es un empresario de éxito y habrán cuestionamientos de cualquier otra índole, menos que Eliseo Castro llegó a un cargo para tratar de beneficiarse económicamente, porque usted, gracias a Dios, ha tenido de qué vivir y ha demostrado de cómo se puede salir adelante en este país. Pero ¿cómo llegarle al pueblo hondureño? ¿Cómo poder convencer a ese hondureño que está totalmente indignado, molesto por la clase política? Porque aquí generalizamos. Si un policía lo vemos que está cobrando mordida, entonces decimos que toda la policía. Si un fiscal no hace su acción, entonces decimos que todos los fiscales. Si un pastor evangélico comete un error, entonces es que todos los pastores. Si un sacerdote no hace lo correcto, también. Entonces tendemos a generalizar. Pero ¿cómo llegarle a la gente? Esa gente que está molesta, intranquila, insatisfecha por lo que han visto que ha ocurrido, creo que con mayor impacto a partir del 2009 y que ha venido arrastrándose en la forma como el político tradicional ha manejado este país. ¿Qué decirle a esa gente, don Eliseo Castro? Bueno, primero, licenciado Javier Aguilera, muchas gracias por sus valoraciones. Sus conceptos acerca del Eliseo Castro coinciden con lo que la gente me dice a diario en la calle. Eso me honra, pero también me compromete, porque cuando la gente me dice, Eliseo, tú estás bien para que vayas a un cargo de elección popular porque no lo haces por ir a enriquecerte a un puesto, sino que por servirle a la sociedad y por trasladar tus propuestas y tus fórmulas que le han dado ritmo, éxito y, por qué no decir, relevancia a tu iniciativa en el orden privado, regalárselo en bandeja de plata al pueblo, a los demás. Vengo del emprendedurismo, como venimos la mayoría de los hondureños, Javier, y eso la gente lo valora con mucha importancia. Y venimos también de cuna humilde, como venimos la gran mayoría de los hondureños, y logrando luchar en los diferentes campos de la vida, se sale adelante. Y también contamos con el respaldo del pueblo. Yo creo que eso también tiene mucha importancia. ¿Cómo lograr que lo sepa la población? Pues yo creo que un programa de tanta importancia como en el que usted me está permitiendo la oportunidad el día de hoy es de fundamental, yo diría, determinación para que la gente lo vaya conociendo a uno, o por lo menos lo recuerde, ¿verdad? Porque la gente me dice a mí, de todas maneras, a usted ya lo conoce la gente, porque ha trabajado en diferentes campañas políticas del Partido Liberal, ha servido públicamente, como es el caso de haber sido miembro de una corporación municipal, después de que fui candidato a alcalde, y fue diputado del Congreso Nacional durante el periodo del 2002 al 2006. Y yo les comparto, sí, pero eso no es todo, porque la gente va a revisar cómo ha sido mi papel como funcionario público, si ha sido parte de la corrupción de este país, si he cometido actos irregulares en ese tipo de actividades.
o le he servido al pueblo. La gente va a revisar también mi hoja de vida, si tengo una familia, si cuento con las condiciones para ser diputado dentro del Congreso Nacional, bajo esos principios, si tengo también la calidad de servicio que la gente necesita, si tengo esa respuesta espontánea que el ciudadano también requiere, si contesto el teléfono, porque hasta con detalles así la gente lo valora, y si también estamos dispuestos a por lo menos hacer ese lobby de recepción y de apertura ante las quejas de la población. Créanmelo, licenciado Javier Aguilera, hace un par de días estuve en Sabana Grande en uno de los eventos del movimiento liberal llanista, cuando su candidato a alcalde, Walter Díaz, celebraba una tremenda convocatoria, y la gente, cuando yo me salí un poquito antes de la finalización del mismo, porque tenía otros compromisos acá en el Distrito Central, llegó en cantidades importantes a mi auto cuando yo ya casi partía, y tuve que dedicar unos minutos ya de regreso y con prisa por tener que llegar a otra actividad para atenderlos uno por uno y darles una respuesta. El ciudadano eso es lo que requiere, de que sus líderes, quienes pregonamos la idea de que vamos a servir con solidaridad, con compromiso y con responsabilidad una vez que alcancemos el cargo, les demos una respuesta, y de repente no solo una respuesta diplomática, también una respuesta concreta, una respuesta real o una orientación. Y además de eso, que se cuente como aspirantes a un cargo de elección popular con la verdadera propuesta en cuanto a cómo desarrollar Honduras, cómo sacar adelante a un gran sector de la población, cómo echar hacia adelante la dinámica del pueblo hondureño, porque hasta eso, el pueblo está deprimido, la gente tiene mucho trauma en cuanto a lo que está pasando, y requerimos de estar unidos todos, y que los líderes políticos o los dirigentes políticos comencemos a ser mucho más propositivos, ¿verdad? No solamente es la sed de llegar al poder, el anhelo de alcanzar un cargo, sino la responsabilidad de dirigir hacia la población nuestros consejos, nuestras respuestas y sobre todo nuestras propuestas en beneficio de que el país se desarrolle. Esto de los partidos políticos, y lo vemos en los últimos días, las confrontaciones o cosas que la gente a veces no entiende qué es el tal TREP, pero la gente sí ve que son los políticos enfrentándose por temas donde se habla de que debe haber pureza en los procesos electorales. Usted ha sido víctima de la irresponsabilidad y la actitud delincuencial de personas que de buena voluntad usted participa. Mucha gente le apoyó en la elección anterior y no fue un secreto el hecho de que hubo maniobras para sacarlo del esquema como diputado al Congreso Nacional. ¿Cómo está porque la ventaja es que usted no es un hombre confrontativo, sino que usted es un hombre pacífico y no busca, nunca ha sido su actitud de ir a confrontar, pero están esos hechos ahí. ¿Considera usted que hay condiciones para que la gente vaya a las elecciones y que el voto que puedan darle a usted sea contado y que sea respetada esa manifestación popular en su beneficio? Bueno, yo diría que en mi beneficio y en beneficio de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que vamos aspirando a un cargo de elección popular, porque no podemos negar y obviar en un comentario sobre el tema que en el pasado ha habido mucho cuestionamiento sobre los procesos electorales, tanto a nivel de elecciones internas como a nivel de elecciones generales. Y tampoco podemos esconderle al pueblo de que han habido políticos dedicados a tratar de alcanzar un cargo de elección popular en base a la patraña y la irregularidad cometida en cualquiera de los estratos de lo que es la práctica electoral de los votantes, o sea, en las mesas electorales, allá en los centros de votación,
o llegando a las famosas bodegas del antes fenecido Tribunal Supremo Electoral y que ahora es el Consejo Nacional Electoral. Créamelo, licenciado Javier Aguilera, que cuando la gente me lo pregunta en todos lados respecto a lo que se cometió con su servidor en la campaña pasada, despojándome de la diputación, que era el absoluto ganador, comenzando porque tenía una diferencia inicial de más de 2.500 votos y posteriormente de un par de apagones de la luz hacia el siguiente día, cuando también se dieron otros fenómenos con otros aspirantes a cargos de elección popular, fenómenos adversos, ¿verdad? Contrarios no solamente a quienes aspiran a un cargo de elección popular, sino que fenómenos adversos a la democracia del país y por ende a la sociedad hondureña. Y de repente, después de ir con más de 2.500 votos arriba, aparezco con apenas 10 votos. Ya fácil es para derrumbarlos, como para posteriormente perder mi diputación por 7 votos. La idea era clara, era ya definida, de que hubiese lamentablemente condiciones hasta hoy desconocidas, pero muy oscuras y de mal sabor, para despojarme de esa diputación. Yo le digo a mis seguidores liberales de todo el departamento de Francisco Morazán, a los alcaldes de los diversos municipios de este importante departamento, que también quedaron con mucha nostalgia al haberse perdido la diputación de Eliseo Castro. No soy yo como persona, ni mi familia como tal, quien ha perdido la opción de servirle durante 4 años al pueblo. Es la ciudadanía en general, ¿verdad? No, ya no solamente el liberalismo, sino que los ciudadanos en general, porque se perdió la opción de que se contara con alguien que por lo menos les iba a dar la apertura y todo lo relacionado a ese lobby de atención que requiere el pueblo. Pero aquí estamos, ¿verdad? Por eso esta vez aceptamos postularnos nuevamente para diputado, porque la gente me lo ha venido pidiendo, los seguidores de mi partido de forma más enfática, y los ciudadanos, aún de otros partidos políticos, me han dicho que me van a dar el voto. Ayer me llamó una familia completa, que son nacionalistas, obviamente encabezadas por su jefe de familia, y me dice: Eliseo, ¿en qué número de casilla va usted en el Partido Liberal? Le digo yo, voy en la casilla número 3. Ahí búsqueme en la columna donde aparece Yanni Rosenthal como precandidato a la presidencia de la República, pero usted no, lamentablemente no podrá darme el voto en interna, pero lo va a dar en general, ¿verdad? Entonces, hemos decidido que vamos a salir a la libertad para el Liceo Castro, que uno de los más como dentro del partido, diputado dentro del Congreso Nacional. A los candidatos y uno que va a un cargo de elección popular, se lo estoy llamando. Y reciente, hace así también he recibido llamadas de otros partidos políticos y al blanco, a la del partido, porque bien, vamos a ya vamos a... Es importante esto de la forma como se va ganando adeptos, y sin duda que en el caso de don Eliseo Castro es una persona que goza de mucho cariño, y esto está demostrado en la elección anterior. Imagínense, 7 votos, por 7 votos, que demuestran que ahí había mucha perversidad por parte de quienes tenían algún interés de que él no participara como diputado. Pero bien, tenemos imágenes de su actividad en diferentes barrios y colonias de la capital, que las vamos a ir compartiendo. Y está el tema de, sin duda que no podemos soslayar el tema de Yanni, que es un tema que yo creo que él ha venido
y ha dicho, bueno, yo vengo de una prisión y quiero ser presidente de Honduras. Esto algunos lo han cuestionado, lo han visto como mal y dicen, no, él debería estar fuera de la política, pero otros dicen, tiene su derecho a participar, ya pagó la pena. ¿Por qué Eliseo Castro decide unirse a Yani en la búsqueda de, primero, el control del Partido Liberal y segundo, buscar el poder de la nación? Bueno, primero porque yo hice una consulta con las bases de mi partido acá en el departamento de Francisco Morazán y más acá en el Distrito Central, sobre a qué figura presidencial podríamos acompañar en estas elecciones internas. Y la iniciativa que se había tomado era de que quien tuviera la mayor respuesta favorable y que sería el idóneo para dirigir una campaña interna para convertirse en el conductor del liberalismo, pues fuese a quien yo iba a apoyar, porque eso es algo que uno se lo debe a la militancia y a los seguidores de un partido, ¿verdad? Ir donde ellos le indican a uno. Entonces, al hacer la encuesta y las consultas pertinentes, mayoritariamente se nos contestó por parte del liberalismo, acá en el Distrito Central y en el resto del departamento, que la figura presidencial debía ser Yani Rosenthal. Yo estaba recibiendo el llamado de otros precandidatos, del ingeniero Luis Zelaya, por ejemplo, incluso de Darío Vanegas, apenas una semana antes de hablar, de tomar la determinación, tuvimos una reunión vía Zoom con Darío Vanegas, porque como mis correligionarios, tampoco yo podía esconder la idea de hablar y platicar con ellos. Igual vamos a estar juntos ya dentro de unos 40 días, después del proceso de elecciones internas el 14 de marzo, porque somos correligionarios y somos parte de este gran partido. Entonces, esa fue una de las razones, licenciado Javier Aguilera, de que mayoritariamente el liberalismo me indicó que debía incorporarme con Yani Rosenthal. Posteriormente, se dio la entrevista con él. Él me llamó, ¿verdad? Porque yo todavía no estaba totalmente decidido a trabajar en la campaña, porque, bueno, recuerde que yo tengo muchas actividades en lo relacionado a mi empresa, soy un generador de empleo y soy un obrero, pues, de lo que es el emprendedurismo. Y eso es algo que me apasiona, me entretiene y me lleva también a servirle de manera social a otros ciudadanos, y también me lleva a conducir una idea de servirle al país pagando nuestros tributos. Entonces, una vez platicando con Yani, le pregunté cuáles eran sus principales propuestas para ver si coincidía con mi pensamiento como político y como ciudadano, y me propuso como primera propuesta la unidad del pueblo hondureño, la armonía de los ciudadanos, el vivir en paz, el vivir en concordia para lograr sacar adelante nuestras respectivas actividades y servirle honrosamente al país. Y una de las principales propuestas que enriquece incluso su propuesta coincide con la que Eliseo Castro, como precandidato a diputado, propondrá una vez llegando al hemiciclo en beneficio de los ciudadanos, y es el combate a la pobreza en base a la generación de empleo. Ese punto me hizo contestarle de manera automática que, ya que él me invitaba a que lo apoyara en su cruzada política como precandidato presidencial, yo quedaba en ese mismo momento matriculado pues con su movimiento. Eso fue un diálogo apenas, Javier, de 5 minutos, porque en 5 minutos él me resumió las 3 principales propuestas en beneficio de Honduras. Y de hecho, pues será una de mis prioridades, una vez convirtiéndome en diputado del Congreso Nacional, establecer la fórmula que ya la tengo debidamente consolidada en beneficio de la sociedad a través de la búsqueda de generación de empleo con programas masivos que puedan llegar a los barrios, colonias pobres de las principales ciudades de Honduras, que puedan llegar a las aldeas y caseríos de los 298 municipios del país, y que cada hogar hondureño sienta
la respuesta integrado a un diario para llevar ingresos a su familia y no pretender que vamos a sacar adelante a la población programas solidarios, porque está bien que le regalemos alimento a la gente que lo necesita, pero eso no va a sacar de la pobreza a la ciudadanía. Lo único que puede sacarnos de la pobreza es un ingreso diario de cada ciudadano, que en cada hogar pueda ir a un centro de trabajo a ganarse la vida decorosamente, como todos lo soñamos, porque todos soñamos con la prosperidad, y que de esta forma se pueda combatir la pobreza que tanto sacude a un gran sector de la población hondureña y que hace sufrir a estos segmentos de la ciudadanía. Así que, más que todo, por ahí va el orden de decisión, por qué apoyo la candidatura de Yanni Rosenthal, además de que lleva dentro de su programa el combate a la corrupción respecto a fortalecer la institucionalidad de nuestro país para recobrar ese interés por la inversión nacional y la inversión extranjera que Honduras ha perdido durante los últimos años. No producto de la pandemia, no producto tampoco de las tormentas tropicales del año pasado. No. Es un producto de la falta de dinámica y de presentación de propuestas por parte de los últimos gobiernos que han dirigido Honduras, como para que el inversionista del extranjero se sienta estimulado a venir a nuestro país a invertir, para que se nos ayude a crear riqueza con el pago de impuestos y a generar empleo para más de 2 millones de personas que están sin una plaza de trabajo. Usted ha hablado de la unidad, pero no podemos soslayar lo que ha dicho uno de los candidatos del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Ha manifestado en las últimas horas que de ganar Yanni Rosenthal es como que gane el nacionalismo. ¿Qué le dice usted a un candidato presidencial de su partido que se refiere en este tono a lo interno de una lucha interna del partido? Bueno, primero yo sé que hay muchos liberales dentro de mi movimiento, encabezado por el abogado Yanni Rosenthal, que a esta pregunta yo conteste con una respuesta más fuerte al ingeniero Luis Zelaya. Yo me iré bajo otro parámetro. Yo le diría a mi correligionario Luis Zelaya, lo están asesorando mal. En política no hay que confrontar ni siquiera con los demás líderes de otros partidos políticos, mucho menos a lo interno de un instituto político como es el Partido Liberal. Creo que para poder desvirtuar el liderazgo y la aclamación del liberalismo a favor de Yanni Rosenthal, deberían darse por parte de otros movimientos otro tipo de maniobras más congruentes con la militancia del Partido Liberal y de los seguidores de este instituto político, en cuanto a que alcancemos la unidad. Eso es lo fundamental. Yo creo que acusándonos de unos a otros o unos contra otros no vamos a alcanzar ese afecto del pueblo, mucho menos de la militancia de un partido, porque estamos conscientes, como lo dije al inicio, licenciado Aguilera, que a lo interno de un partido debemos salir unidos después de un proceso interno, y esas condiciones hay que irlas generando desde ya. Es más, recuerde que antes en procesos internos habían reuniones entre precandidatos antes de llegar a los procesos primarios para dar ese voto de confianza en cuanto a la búsqueda de la unidad granítica del partido una vez desarrollado la práctica interna. El Partido Liberal durante ya más de 2 décadas, casi las 3 décadas, ha dado muestras de que la democracia interna se puede ejercer sin necesidad de que nos insultemos como correligionarios, como miembros de una misma institución política y como parte de una propuesta en beneficio del país, porque hoy por hoy la única alternativa que le queda al pueblo hondureño, democráticamente hablando, es el Partido Liberal. Y para que podamos nosotros estar consolidados frente a esa propuesta en beneficio de Honduras, debemos estar unidos. Igual, yo les sigo solicitando a los miembros de
del Partido Liberal que están en otros movimientos que no sean en el de Gianni Rosenthal, que por favor bajemos ese ambiente de conflicto pues a lo interno, y que enarbolemos la bandera de la armonía, la bandera de la propuesta, la bandera de la confraternidad entre correligionarios, y que después de elecciones internas apoyemos al ganador, independientemente del candidato que salga. Obviamente yo trabajo para que el ganador sea Gianni Rosenthal, pero mi propuesta es de forma imparcial. Quien gane las elecciones internas del Partido Liberal como candidato a la presidencia de la República, quienes ganen como candidatos a diputados y quienes ganen como candidatos oficiales ya a alcaldes, deben de contar con el apoyo de las demás corrientes de nuestro partido. Y de esta forma lograr que después del 14 de marzo salgamos verdaderamente consolidados, proponiendo ya para elecciones generales la verdadera plataforma programática de gobierno en beneficio de que el país se desarrolle. ¿Cómo llegarle a ese liberal, don Eliseo, que está desencantado? Que sintió que un sector del liberalismo, especialmente aquellos que han tenido la oportunidad de ocupar cargos de elección popular, como que se acercaron al poder, alcaldes, diputados, y el liberal de cepa, de hueso blanco, esa gente que ha estado arraigado por décadas y de generación en generación, resiente esas cosas. Ha sido fácil poder llegar a ese liberal y decirle, no hombre, esto va a ser diferente. Ya con Eliseo Castro como diputado la situación va a cambiar y vamos a ir a defender los verdaderos intereses del pueblo y a tratar de responder a ese liberalismo que es difícil que cambie a otro, que se vaya a otra institución política. Ese está ahí arraigado en el partido y quiere que el partido vuelva al poder y que se fortalezca y que sea una fuerza política importante en Honduras. Bueno, hay algo que no podemos esconder, licenciado Aguilera, y es de que hay un desencanto hacia la clase política por parte de los ciudadanos, dentro de lo que los miembros del Partido Liberal no pueden ser la excepción, porque muchos han fallado. De hecho, la gente dice la política es sucia, la política es mala, la política es de zancadillas, y yo les contesto de acá, la política no es mala. Los malos han sido los políticos, y algunos que conste, porque han habido políticos muy buenos, entregados al servicio público, entregados a la transparencia y sobre todo a la responsabilidad porque el país salga adelante, y otros que han sido muy solidarios con los ciudadanos, ya no por demagogia, sino que por servicio. Entonces, esa credibilidad que la gente ha perdido frente a los políticos hace que en un partido como el Partido Liberal, que ha venido con dificultades en cuanto a su aglomeración y su militancia política desde el 2009, pues con mayor énfasis, y hemos venido trabajando duro, ¿verdad?, para levantar ese optimismo, para tratar de que el liberalismo se levante, y en nuestros discursos siempre mencionamos de que nos levantamos hoy, es hoy o nunca. Esta es la gran oportunidad, este proceso democrático que ya se avecina para elecciones internas y que será el 14 de marzo. Lo mismo, el proceso de elecciones generales que será la última semana de noviembre de este año, son la gran oportunidad para todos los hondureños, pero también es la gran opción para el Partido Liberal de Honduras, que contará con un liderazgo fuerte, si es que las encuestas se cumplen como se van dando hoy, de que Gianni Rosenthal arrasa a nivel nacional, tanto a nivel de su propuesta presidencial como también las alcaldías y las diputaciones en los departamentos, y que los demás liberales nos unamos. A mí me ha tocado no ganar con mi candidato presidencial en elecciones pasadas, y al siguiente día no esperamos que nos llamen, vamos espontánea y voluntariamente
a ponernos a la orden del candidato ganador, porque ese debe ser el principio democrático de cada militante político. Aceptar la voluntad popular en las urnas, y eso es lo que debemos de hacer los liberales una vez que lleguemos el 14 de marzo a estas elecciones internas. Y que además de ese entusiasmo que haya que levantar, también levantemos una expectativa real sobre qué es lo que pretendemos hacer por Honduras. Por eso, los que buscamos un cargo de elección popular debemos de estar bien informados sobre cuáles son los problemas de mayor importancia y que hay que resolvérselos a la sociedad, y cuáles son los temas de máxima preponderancia y que hay que presentárselos al país para poder desarrollar Honduras como nación. Pero también cuáles son respuestas y propuestas que tenemos debidamente elaboradas dentro de un marco real, de credibilidad, no con tinte demagógico, prometiendo el cielo y la tierra a los ciudadanos y más tarde no cumpliéndoles, como lo han hecho la gran mayoría de políticos, y que por eso, como lo decía al inicio, la gente ha perdido credibilidad en la clase política, sino que propuestas que sean realizables, iniciativas que puedan ser en concreto una vez que se llegue a la oportunidad de desarrollarlas, y que Honduras democráticamente escoja de forma muy inteligente quienes deban de ser en esta interna sus candidatos oficiales a los diversos cargos de elección popular, lo mismo que llegando a noviembre, quienes deban ser sus próximas autoridades, comenzando por quién dirigirá la República como presidente o presidenta, y quiénes debemos ir a los cargos de elección popular para servirle al pueblo y devolverle al país lo que Honduras se merece. Si reiteramos, don Eliseo, porque también aquí hay mucha gente que dice, bueno, es que los políticos no hacen propuestas, pero siento yo que en el caso particular suyo y del Partido Liberal y de los otros partidos sí hay propuestas, lo que pasa es que se diluyen porque estamos más atentos a la confrontación, al pleito, a la pregunta de qué le va a contestar al otro candidato, y se va diluyendo porque en esta conversación usted ha hecho ya propuestas claras de lo que se busca desde su movimiento político. Y sería bueno, antes de finalizar el programa, reiterar en qué basa el movimiento liberal llanista y en el caso particular de Eliseo Castro de llegar a ser diputado, sobre qué líneas pretende hacer el trabajo ya una vez estando en el cargo. Muy bien. La línea de un diputado dentro del Congreso Nacional es no desconocer nunca que es un representante del pueblo y que se debe a ese pueblo, porque quienes conformen un primer poder del Estado, como es el Congreso Nacional, son, como lo han dicho ya muchos políticos, algunos de forma concreta, otros de forma demagógica, somos servidores de ese pueblo que nos llevó a ese lugar o a ese servicio. Y esa línea de conducta de un diputado prioritaria de los demás temas. El diputado debe estar preparado para elaborar o para ser parte de comisiones que elaboren las grandes propuestas de desarrollo nacional, los grandes diseños en pro de que el país mejore y que se modernice y que haya inversión y que se vaya incluso al extranjero a invitar y a motivar a inversionistas de otras latitudes, de que desde allá también elaboremos los grandes desafíos en pro de que Honduras compita internacionalmente, pero no hay que olvidar la parte importante que es la respuesta social. Hay mucha gente en nuestros barrios y colonias pobres de la ciudad capital o en vías de desarrollo. Hay mucha gente en las aldeas, caseríos y poblados del país que requieren de programas sociales, que requieren de una respuesta por parte de quienes tenemos la opción de poder elaborarlas y presentarlas al pueblo y llevarlas a su ejecución.
hay mucha gente que no tiene ni siquiera la forma de cómo buscar a sus respectivas autoridades para presentar una inquietud, porque de repente los liderazgos o se esconden en los municipios o desaparecen una vez que llegan al poder los ciudadanos. Entonces, eso hay que mejorarlo y más bien hay que estar como atento a cualquier inquietud de la población, y que normalmente la población se organiza a través de juntas de agua, patronatos y grupos de trabajo en las aldeas y poblados de... Pero no es tomado en cuenta a todo el mundo, sino que solamente quienes son parte de su estructura política, por ejemplo, y eso hay que abandonarlo. Yo creo que un diputado dentro del Congreso Nacional no tiene por qué hacer distinción política para darle una respuesta a un ciudadano. No tiene que andarle preguntando, ¿eres miembro de mi partido? ¿Tienes un carnet de mi partido? Etcétera. Sino que sencillamente, si es ciudadano hondureño, independientemente de su pensamiento o militancia política, de su sector social al cual pertenezca, hay que servirle con mucha diligencia, mucho interés porque se le resuelvan sus problemas. Bueno, queremos agradecerle a don Eliseo Castro la oportunidad que nos ha brindado esta mañana de poder dialogar, y habrá más oportunidades para que sigamos viendo todas estas propuestas que como candidato a diputado hará dentro del Partido Liberal, ir viendo también cómo se mueven estas actividades ya cercanas al evento importante que es el 14 de marzo, y le doy la oportunidad para que se despida de los televidentes, los radioescuchas y la gente que a través de las redes nos siguen, don Eliseo Castro, esta mañana. Vamos a escucharlo. Bueno, ya vamos a escuchar a don Eliseo Castro. Ha sido interesante poder ver la visión que se tiene para poder levantar el ánimo. Hemos escuchado a don Eliseo Castro y de cómo poder levantar el ánimo al liberalismo, cómo orientar al liberalismo hacia nuevos derroteros. Es un partido que ha sido grande, fuerte y que necesita de liderazgos que lo puedan mantener. Ya el nivel de confrontación siempre ha sido entre el partido, más bien eso ha nutrido al Partido Liberal en el pasado, cuando han tenido la oportunidad de llegar al poder. No ha sido fácil. El Partido Liberal fue de los primeros partidos en Honduras que tuvo corrientes internas para escoger sus autoridades. Desde la década de los 70 o antes de los 70 ya habían líneas de los rodistas, los videístas, y ahí después vimos en el tiempo posterior el reinismo, el socordobismo, y así se fue creando toda una estela de lucha interna alrededor del Partido Liberal. Hemos dialogado esta mañana con don Eliseo Castro. Gracias a él por su presencia, a ustedes por la sintonía, y los invitamos para que continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Que la pasen muy bien.